A ver, arranquemos con una pregunta bastante fuerte. ¿Qué pasaría si la ley y la justicia no tuvieran que venir del gobierno? Imagínense, y si pudieran ser un servicio más, algo que provee el mercado, como cualquier otro. Bueno, esa es la idea central, súper provocadora, que vamos a explorar hoy, basándonos en el trabajo de Bruce L. Benson. Así que prepárense, porque vamos a poner a prueba algunas de nuestras ideas más arraigadas. Muy bien, vamos a meternos de lleno. La pregunta de fondo es esta. ¿Quién debería ser el responsable de la ley y el orden? Parece una pregunta sencilla, ¿no? Para la mayoría, la respuesta es más que obvia. La respuesta de siempre, claro, es el gobierno. Y la justificación económica detrás de esto se apoya en un concepto clave, la falla de mercado. Es básicamente la idea de que hay ciertas cosas que el sector privado simplemente no puede hacer bien. Entonces, ¿qué es exactamente una falla de mercado? Pues es una situación donde se asume que el mercado no va a producir algo de forma eficiente. ¿Por qué? Porque los costos y esto es lo importante aquí, los beneficios se escapan, por así decirlo. No se pueden limitar solo a quienes pagan por ellos. El ejemplo de manual para esto es algo que se conoce como el problema del polizón o free rider. Y este es el argumento central de por qué pensamos que la seguridad debe ser cosa del Estado. Pensemos en un caso súper fácil de entender, la patrulla del barrio. Unos cuantos vecinos se ponen de acuerdo y contratan seguridad privada. ¿Qué pasa? Bueno, esa patrulla baja el nivel de crimen en toda la calle, ¿cierto? Y eso beneficia a todos, incluso los vecinos que no pusieron un peso. Esos son los famosos polizones. Se llevan el beneficio de la seguridad de gratis. Y aquí viene el meollo del asunto. Si la gente puede beneficiarse sin pagar, ¿para qué pagar? El resultado, según esta teoría, es que se produce muy poca protección privada. El mercado supuestamente falla. Y esta es, en esencia, la lógica de la ley pública. Esa supuesta falla de mercado se convierte en la excusa perfecta para que el gobierno intervenga y se encargue de la ley y el orden, financiándolo, claro, con impuestos obligatorios para todos. Pero aquí viene el pero. ¿Y si el mercado no es lo único que falla? Esta es la pregunta que le da la vuelta a todo el argumento. ¿Qué tal si la solución del gobierno también tiene sus propias fallas? Quizás fallas mucho peores. Pasemos entonces a la primera pieza del rompecabezas, la policía. ¿Podría funcionar un sistema de policía con fines de lucro? La idea de entrada suena rarísima, pero analicemos los incentivos que, según la fuente, están en juego en cada sistema. A ver, lo más interesante aquí es la diferencia de incentivos. La policía pública muchas veces recibe sus premios y su prestigio por resolver crímenes, pero después de que ya pasaron. En cambio, una policía privada tendría un incentivo clarísimo, prevenir el crimen para sus clientes, porque este es su negocio. El beneficio de disuadir el crimen se vuelve algo interno, algo que les conviene directamente. Benson, el autor, nos dice que el problema real no es de un bien público, sino un problema de recursos comunes. Es que al hacer que la justicia sea un servicio público y gratuito, se crea algo que todos quieren usar al máximo, pero que nadie tiene incentivos para cuidarlo o para invertir en él. Sigamos avanzando. Ahora veamos cómo esta misma lógica podría aplicarse a los tribunales. ¿Qué pasaría en un mundo donde las cortes compiten entre sí por tener clientes? El argumento económico clásico que aquí nos presentan Landes y Posner es que los jueces privados no se molestarían en crear precedentes legales. ¿Para qué? Sería como regalar su investigación y su razonamiento. Crearían un beneficio para otros, para la competencia, sin recibir nada a cambio. Pero la fuente que estamos analizando nos cuenta una historia muy, muy diferente. Una historia que choca de frente con esa conclusión teórica. Y este es un contraejemplo brillante. La Lex Mercatoria, o Ley Mercante Histórica, fue un sistema legal 100% privado, creado por los comerciantes en la Edad Media para resolver sus problemas. Y no solo funcionó, sino que sentó las bases de nuestro derecho comercial moderno y produjo una cantidad increíble de precedentes importantes. Era un sistema flexible, que se adaptaba. La historia parece demostrar que los sistemas privados sí pueden producir ley. Esto nos lleva al último pilar, la mismísima creación de la ley. Si la policía y los tribunales pueden tener alternativas de mercado, ¿qué pasa con las reglas del juego? ¿Es posible tener ley sin legisladores? La fuente hace una distinción clave entre dos tipos de ley. Por un lado, la ley legislada. Viene de arriba hacia abajo, es abrupta, muchas veces sirve a intereses particulares y puede cambiar de un día para otro. Y por otro, la ley consuetudinaria. Esta nace de abajo hacia arriba, evoluciona poco a poco, se basa en el acuerdo mutuo y se descubre con la práctica.
Y aquí viene el giro argumental. El autor sostiene que la ley hecha por el gobierno no es que solucione las fallas de mercado, sino que crea las suyas, genera sus propias externalidades negativas, una especie de contaminación legal. ¿Y cómo es esa contaminación? Bueno, la legislación crea incertidumbre sobre los derechos de propiedad, destruye la confianza en los acuerdos que ya existían y puede hacer que la gente pierda el respeto por todo el sistema legal, sobre todo con leyes contra crímenes sin víctimas que muchos no consideran justas. Ese cambio constante se convierte en una trampa. Entonces, al final del día, esto no se trata de comparar un mercado imperfecto con un gobierno perfecto que viene a salvarnos. No, se trata de elegir entre dos sistemas que por naturaleza son imperfectos. Como lo pone esta cita de Gordon Tullock que aparece en la fuente, estamos eligiendo entre dos técnicas que producirán menos que si viviéramos en un mundo perfecto. La perfección simplemente no está sobre la mesa. Este cuadro, la verdad, resume el dilema a la perfección. Por un lado, la provisión de mercado, con su problema de los polizones y el riesgo de que no se invierta lo suficiente. Por el otro, la provisión gubernamental, con el problema de los recursos comunes y ese riesgo de contaminación legal e incertidumbre. La creación de leyes evolutiva contra política. Son dos mundos. Y así cerramos, con una pregunta que va mucho más allá de la economía y se mete de lleno en la filosofía política. Si ambos sistemas son imperfectos, ¿con qué imperfecciones preferimos vivir? ¿Con el riesgo de tener muy poca ley o con el riesgo de tener demasiada ley y que además sea del tipo equivocado? La respuesta, la verdad, no es nada sencilla y nos deja con muchísimo para pensar.